Buenos días desde España. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Les habla su hermano y amigo en Cristo, Enrique López, desde Murcia, en el sureste de España. Con el favor de Dios vamos a seguir la serie de estudios que estoy haciendo en directo sobre el tema general, si la pregunta si los primeros cristianos dieron culto a Jesús como Dios o no, ¿verdad? Según los textos, el texto del Nuevo Testamento, tanto los evangelios como los demás escritos de lo que hemos denominado el Nuevo Testamento, ¿verdad? Gloria al Señor. Si nos quedamos en el vídeo pasado, que era la parte B del primero, en realidad este tenía que ser el segundo, he puesto tercero, pero bueno, es una serie que sigue correlativamente el tema, ¿verdad? Decía que habíamos concluido más o menos que digamos que tanto el vocabulario del culto, las acciones de gracias como las doxologías, etcétera, digamos que encontramos que en sí mismo el término culto nunca se aplicaba a Jesucristo, aunque el Señor Jesús siempre está asociado al culto a Dios. El acto directo de culto o el servicio cultual, dijimos que era el término griego latría. También otro término como latreinein, con las mismas raíces, ¿verdad? Pero nunca se daba a Cristo. Todos los términos griegos similares que pudimos escoger en el vídeo pasado, ¿verdad? O eran afines a estos, afines al culto, solo, repito, se aplican a Dios. En esta mañana, aquí en España, con el favor de Dios, una vez más, vamos a seguir, pues, el tema, el contenido, esta vez es acerca de la práctica del culto. ¿Cómo practicaban el culto los primeros cristianos? Y tenemos testimonio en las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento, tanto en los Hechos como en las epístolas, etc. Creo que tenemos suficiente testimonio para hacer un marco definitorio, ¿verdad? Digámoslo así, bien claro o clarificante de cómo lo hacían ellos, ¿verdad? La pregunta es, ¿manifestaban una devoción cultural a Jesús aquellos primeros cristianos? Bueno, según algunos autores, como el señor Larry Hurtado, sí. Otros, como el señor James Dunn, y bueno, y otros más, pues tienen ciertas dudas o lo niegan. Un servidor, desde luego, no está en esa línea del señor Hurtado, con un señor que merece mucho respeto. Dijimos al comienzo de estos estudios que las palabras del maestro de los creyentes en él están bien definidas y bien categóricas, como leímos en Marcos 4:10 y su paralelo en Lucas 4:8. Darás culto a Yahvé tu Dios y solo a él servirás. Ahora, en cuanto a la práctica del culto en los tiempos de Jesús y sus discípulos, incluía al menos 4 elementos. Uno, la oración. Otro, los signos. Otro y tercer elemento eran los espacios o lugares sagrados o considerados sagrados por los que hacían el culto. Y cuarto, los bienes que se entregaban a Dios o a los dioses, en este caso en el paganismo, y los sacrificios.
Ahora estos 4 puntos cultuales del culto nos van a ayudar para responder quizás con más precisión aún a nuestra pregunta, a nuestra cuestión. Vamos a ver pues el primer elemento, el de la oración. Suele ser el centro del culto. Los signos eran el honor o la alabanza a Dios, ¿no? Desde ya tiempos inmemorables, los hombres cantaban a Dios o a los dioses, ya sea con sus las hijas del canto, como la llama Salomón, ¿verdad? Es decir, con las cuerdas vocales o con instrumentos confeccionados, ¿verdad? Gloria al Señor, para acompañar los cánticos. El espacio del tiempo sagrado, a eso había que añadirle los oficiantes o los intermediarios, normalmente, o castas intermediarias, sacerdotes, brujos, etcétera, entre los que ofrecían el culto y a Dios o ese Dios mismo, ¿verdad? Por último, aquella consagración, como hemos dicho, de los bienes materiales, incluidos los sacrificios cruentos de animales. Ahora, ¿cómo fue que expresaron aquellos primeros cristianos un culto a Jesús en estos términos? ¿Acaso lo hicieron? ¿Qué nos dice, pues, una vez más, el Nuevo Testamento sobre cada uno de estos 4 puntos cultuales que les he mencionado? En primer lugar, metámonos, pues, en el primero, la oración. Se da por supuesto que el fiel solo puede y debe orar a Dios. En las oraciones rituales del culto se daba, se debía hacer con cierta solemnidad, ¿verdad? Y una formalidad, no de cualquier manera. Vamos a ver a continuación esos términos que se usan en el Nuevo Testamento y las oraciones a los que se refieren esos términos. En los evangelios vemos que mayoritariamente, discúlpenme, gracias Señor, vemos que hay oraciones en griego como proseukestai y su sustantivo proseuke. Se daba por supuesto que la oración se dirige a Dios en privado, como vemos, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, ¿verdad? En su capítulo 6, vamos a ver, y versos 5 al 8, dice: cuando oréis, no hagáis como los hipócritas que gustan orar de pie en las sinagogas y en las esquinas para exhibirse a la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Eso es lo que querían, ¿no? Pues ya lo han tenido. Eso es lo que reciben, ¿verdad? Estos aficionados al teatro. Cuando tú vayas a orar, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre a escondidas. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo va a pagar. Aleluya, te lo pagará. Cuando oréis, no seáis palabreros como los paganos, que piensan que a fuerza de palabras y palabras serán escuchados. No los imitéis, pues vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que se lo pidáis. También Jesús nos enseñó oraciones comunitarias, como vemos en el capítulo 6, a continuación el verso 9 hasta el 13. Vosotros orad así: Padre nuestro, que estás en el cielo, sea respetada la santidad de tu nombre. Así lo dice esta versión. Venga tu reinado, etcétera, etcétera, ¿no? Famoso Padre Nuestro, como es conocido en el mundo latino católico y en el mundo protestante, la oración del Señor. Yo, como nací en el sur, me gusta más, no el Padre Nuestro, me gusta el Padre Nuestro. Todo. Pero bueno, sobre gustos, colores, ¿verdad? Esa es nuestra cultura, más bien latina,
con todo el respeto a nuestros hermanos más del norte anglosajonos, etcétera. Gloria al Señor. Estamos hablando de una oración efectivamente modelo que contiene todos los elementos necesarios que una comunidad debe ejercer en sus oraciones, ¿verdad? No es privada, es comunitaria. Ahora, se relata esa costumbre, los evangelios nos hablan que Jesús tomaba muchísimo tiempo y horas para orar en secreto, en los bosques, en lugares solitarios, etc. Los sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas, nos ponen de relieve esa oración de Jesús en el Getsemaní antes que fuera traicionado, como lo vemos en Marcos 14, 32 al 39, entre otros. Otro término que es usado es, digamos, destai, pedir, rogar, ¿verdad? Solicitar, como vemos en Mateo 6, otra vez, Mateo 6, verso 22 hasta el 25. Vamos para allá rápidamente, con la ayuda de Dios. Dice 6, Mateo 6, 22 al 25. El ojo suministra luz a todo el cuerpo. Por tanto, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Y si tu fuente de luz está a oscuras, qué terrible oscuridad. Bueno, gloria al Señor. Él nos dice que no nos gastemos mucho tiempo en pedir a Dios por el vestido o el alimento. Gloria al Señor. Sí, gloria al Señor. Vamos a Marcos 11:24. Evangelio según San Marcos. Vamos a ver si vamos así más rápido. 11, versículo 24. Dice así el Evangelio según San Marcos 11:24. Por tanto os digo que cuando oréis pidiendo algo, creed que se os concederá y así os sucederá. Bueno, podríamos Mateo 9:38, recuerden aquella parábola de la mies, donde Jesús le dice a sus discípulos y a todos nosotros hoy día, rogad al Señor, que es Dios, de la mies, gloria a Dios, para que envíe obreros a la mies, porque mucha es la mies y pocos son los obreros, ¿verdad? Ahí utiliza ese término, ¿no? Aceín, ¿verdad? Rogar. Hay otros sinónimos, por ejemplo, para kaleín, que conlleva este término, ¿verdad? La intención de implorar y suplicar enfáticamente, como una especie de recurso para apelar ante una corte, ¿verdad? Un recurso, ¿verdad? Gloria al Señor. Cuando Jesús está siendo entregado y Simón Pedro lo defiende con una espada porque es su maestro y era su deber, según su... Y Jesús le dice, no hagas eso, le enseña con la reprensión, pero también le enseña y le dice, ¿acaso no sabes que yo puedo? Y utiliza el término, ¿verdad? Para Kalin. ¿Acaso tú no sabes que yo puedo rogar? ¿Puedo ir ante el trono, apelar ayuda a mi Padre? Y me daría un montón. 12 legiones de ángeles, gloria al Señor. Vamos a seguir pues leyendo un poco lo que dice este autor también, James Dunn. Ya les dije que gran parte de mi estudio lo he tomado de él, pero hay puntos en que no concordamos. Eso pasa en toda buena familia, ¿verdad? Gloria al Señor, eso no es lo grave. Lo malo del fundamentalismo no es malo en sí. Fundamentalismo alude a lo fundamental.
Pero cuando el fundamentalismo, que es un camino pues legítimo, cuando el fundamentalismo no es dialogante, se hace aberrante, ¿verdad? Entonces, yo por eso es que disiento, pero en el diálogo y en el amor de Cristo. Gloria al Señor, gloria al Señor. Así que vemos que todos estos términos, aitein, pedir, solicitar algo, erotán, ¿verdad?, que es sinónimo de lo que es pedir o hacer una petición e incluso una pregunta. Puedo hacer una pregunta, un ruego, invitar. Hay otro que hemos dicho que es para kalein, que puede usarse pues de muchas formas, como apelar, recurrir, como Jesús cuando apela, que dice que puede recurrir a 12 legiones de ángeles, pero también puede significar, depende del contexto, instar, exhortar y animar, rogar, implorar, suplicar, etcétera. Gloria al Señor, gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Jesús, por ejemplo, cuando lo encontramos con la samaritana, Jesús le dijo que ella podía haber pedido aitein, el agua de vida, Juan 4:10. También él dice que Jesús va a pedir, va a rogar, erotán, al Padre, para que dé a sus discípulos otro ayudador, o la forma en que sean ayudados, Juan 14:16. La gran oración sacerdotal del capítulo 17 de San Juan, allí Jesús ora al Padre, pide, erotan por ellos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces vemos que las peticiones todas se hacen al Padre en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Ese sintagma es muy importante. En el nombre o autoridad de Jesús. Gloria al Señor. Dice, no, en aquel día pediréis aitein en mi nombre. Dice Jesús, no os digo que pediré yo, erotán, al Padre por vosotros. ¿Por qué? Pues el Padre os ama. Juan 16, 26, 27. Si los discípulos permanecen en él y sus palabras permanecen en ellos, pueden pedir aitein, cualquier cosa que quieran, y les será concedida. Juan 15, 17, ¿verdad? En otras partes del Nuevo Testamento, ¿verdad?, la oración que es proseuchestai o también proseuche se dirige siempre de manera explícita o implícita, siempre se dirige a Dios. Esa es la enseñanza de las cartas y de todo el Nuevo Testamento, incluso de los evangelios, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahora, precisamente en las cartas se utiliza más que el término que hemos dicho, de stai, su derivado deesis, cuando se trata de la oración que se dirige a Dios. Deesis, mejor dicho, deesis. Gloria al Señor. Lo vemos en los hechos de los apóstoles cuando se utilizan verbos como pedir, solicitar, ¿verdad? Gloria al Señor, etcétera. Siempre en el contexto de la oración a Dios. Como por ejemplo cuando dice, pido que no os desaniméis por mis sufrimientos. Efesios 3:13. Dios puede cumplir de forma copiosa mucho más de cuanto podemos pedir o imaginar. Efesios 3:20. No hemos dejado de orar por vosotros y de pedir, es decir, aitoumenoi, que seáis colmados con el conocimiento de la voluntad de Dios. Colosenses 1:9. En fin, y podemos seguir todo el contexto de la oración, donde está aitein y erotán. Siempre se refieren a la petición de algo, a la súplica que se dirige a Dios, nunca a Jesús directamente. Benditos a Dios. Benditos a Dios. Gloria al Señor.
vamos a ir terminando este apartado. Hay mucho que decir, pero francamente se nos haría muy largo. Gloria al Señor. Por ejemplo, aquí encontramos en 1 Corintios 16, 22 lo siguiente: quieran ahora nuestro Dios y Padre y nuestro Señor Jesús dirigir nuestros caminos a vosotros, y quiera el Señor haceros crecer y abundar en el amor entre vosotros y por todos, así como nosotros abundamos en el amor a vosotros. Y quiera Él fortalecer vuestros corazones con santidad, para que podáis ser intachables ante nuestro Dios y Padre a la llegada de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Primera a los Tesalonicenses 3, 11 al 13. Gloria al Señor. Por lo tanto, el vocabulario que más explícitamente se usa para la oración se aplica, repetimos, exclusivamente a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, en el Evangelio de Juan se repite y se reitera muchas veces con mucho énfasis a sus discípulos que en el futuro van a orar a Dios en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. ¿Y qué más podríamos decir? Claro, hay mucho. Vamos a tomar el tema, ¿verdad?, de los signos, ¿verdad?, para que no se nos haga interminable. Bien, vamos a ir lo más rápido posible. Los signos, sabemos que el libro de los Salmos eran y son los signos en los que Israel alababa y alaba actualmente a Dios. Tenemos también el testimonio escrito de la comunidad de Qumrán, en que se describe en esos escritos himnos y salmos como esa parte esencial del culto que ellos hacían a Dios. Parece evidente que los cristianos siguieron esa misma práctica que sus hermanos judíos de la sinagoga y otros como los esenios, etc. Podemos verlo Marcos 14, 26, Hechos 16, 25, Colosenses 3, 16, 1 Corintios 14, 26, Santiago 5, 13, etcétera, etcétera. También Efesios 5, 19, 20. Ustedes pueden leerlo si son tan amables en casa. Fuera pues de ese texto bíblico tenemos la carta de Plinio. Plinio era más o menos en el siglo II, a comienzos del siglo II, la primera década, se puede decir, Plinio, gobernador de Bitinia, y él envió al emperador Trajano una carta sobre el año 112 después de Cristo, y decía acerca de estos cristianos del Asia Menor: tienen el hábito de reunirse en un día determinado antes del amanecer y cantan un himno a Cristo en versos alternados como a un Dios. Cartas, capítulo 10, versículo 19. También podemos leer, yo les voy a leer en la carta de Ignacio de Antioquía, que vivió en la época precisamente del gobernador Plinio, en la Siria, en Antioquía. E Ignacio, que era el obispo pastor principal de esa ciudad, escribe que el cantar era en honor a Jesucristo y que exhortaba a cantar con una sola voz por medio de Jesucristo al Padre. Efesios, su carta a los Efesios 4, 1, 2. Lo voy a leer directamente de esta versión del señor Daniel Ruiz Bueno, ya bastante entrada en años, ¿verdad?, pero muy fiel, de los mejores traductores del griego que ha habido en España. Gloria al Señor. Dice así acerca del himno de la unidad:
síguese de ahí que os conviene correr a una con el sentir de vuestro obispo, que es justamente lo que ya hacéis. En efecto, vuestro colegio de ancianos, digno del nombre que lleva, digno también de Dios, así está armoniosamente concertado con su obispo como las cuerdas con la lira. Pero también los particulares o laicos habéis de formar un coro a fin de que, unísonos por vuestra concordia y tomando en vuestra unidad la nota tónica de Dios, cantéis a una al Padre por medio de Jesucristo, y así os escuche y os reconozca por vuestras buenas obras como cánticos entonados por su propio Hijo. Cosa por tanto provechosa es que os mantengáis en unidad irreprochable, a fin de que también en todo momento os hagáis partícipes de Dios. También en su carta a los Romanos, capítulo 2, verso 2, dice lo siguiente: Ignacio de Antioquía: no me procuréis otra cosa fuera de permitirme inmolar por Dios. Él iba a morir sacrificado, iba a morir mártir. Pues no, en esto no roguéis, porque si es la voluntad de Dios, yo voy a entregarme a la hoguera con gozo en mi Señor, ¿verdad? Mientras hay todavía un altar preparado, a fin de que, formando un coro por el amor, cantéis al Padre por medio de Jesucristo, por haber hecho Dios la gracia al obispo de Siria de llegar hasta Occidente después de haberle mandado llamar de Oriente. Bello es que el sol de mi vida, saliendo del mundo, trasponga en Dios, a fin de que en él yo amanezca. Muy hermosas y poéticas las palabras de Ignacio de Antioquía, mártir por Cristo. Por tanto, se veía en los primeros creyentes, recordemos, primeros todos judíos, al Mesías Yeshua se le reconocía en los salmos, como por ejemplo se cita y se aplica el Salmo 110.1 al Mesías exaltado, como lo vemos también en Hebreos 1.13 o en el Salmo 8.4.6, etc. Se está alabando al Padre en medio de la reunión de la asamblea redimida, o sea, de sus hermanos. Gloria al Señor. Como dice el Salmo, alabaré y proclamaré tu nombre en medio de ser mis hermanos. Ellos veían un salmo mesiánico ahí y lo aplicaban a Jesucristo, ¿verdad? En medio de sus hermanos, Jesús como el hermano mayor. Vamos allá adelante, vemos estos poemas y cantos cuando Jesús nace, Lucas 1.46 en adelante, y también Simeón el ciego, cuando alaba a Dios, no a Cristo, aunque tanto Jesús como el profeta Juan son la causa de su alabanza, ¿verdad? Pero va dirigida a Dios la gloria en las alturas, como dice Lucas 2.14. Gloria a Dios en las alturas. Él es Dios. Ahora puedes dejar a tu siervo ir en paz, dijo. Le dice Señor, Adonai, a Dios. Ahora puede, porque han visto mis ojos tu Yeshua. Era Yeshua y él había visto Yeshua, salvación. Aleluya. Hay muchos estudiosos que han llegado a afirmar a la conclusión que Filipenses 2, del 5 al 9, igual que Colosenses 1, del 15 al 20, léanlo en su casa, son cantos o poemas que se recitaban en las reuniones, sobre todo en las casas, ¿verdad? Cuando Pablo los hace registrar en sus epístolas. Podemos pues afirmar que, aunque Cristo Jesús es el tema principal de los himnos, es decir, son himnos sobre Cristo, pero son himnos dirigidos a Dios. Lo repito, son himnos sobre Cristo
y son dirigidos a Dios. Se dirigen pues a Dios, es decir, alaban a Dios por Cristo. Y hay otro himno que ustedes pueden encontrar en Juan 1, del 1 al 18, primera Timoteo 3:16, el cual fue hecho carne, hablando del verbo, del Hijo, no de Dios. Esa traducción que hemos ya demostrado está errada. Dios no se hizo carne, sino fue Dios hizo posible que el verbo se encarnara. Pero fue Dios que lo hizo. No se hizo él. Gloria al Señor. Podemos verlo en Hebreos 1, 1 versículo 3, primera de Pedro 3:18 y 19, también el versículo 22. En el libro de Apocalipsis encontramos cantos con gritos de alabanza a Cristo, como lo encontramos en 4:11, Apocalipsis 4:11. También en Apocalipsis 5:12 hasta el 5:9-10, ¿verdad? Y cuando son alabanzas conjuntas a Dios y a su Cordero o a su Cristo, lo encontramos en Apocalipsis 5:13, como ya lo hemos citado en otras ocasiones. Personalmente entiendo, ¿verdad?, que estos escritos del vidente profeta Juan están reflejando lo que hacían en sus reuniones, en sus liturgias de la comunidad de Juan, de Asia Menor, que fue pastoreada hasta muy tarde, pero ya a principios del siglo II, por el anciano Timoteo, discípulo de apóstol Pablo. Pero lo había, parece ser, Juan era como el padre espiritual o el consejero padre, digámoslo así. Hay que llevar cuidado con las palabras, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahora, en cuanto a lo sagrado, que nos habla del espacio y del tiempo, donde también, tanto en los cultos de la fe histórica de Israel o del judaísmo del segundo templo, como en los cultos de los dioses paganos de alrededor, había banquetes, había ceremonias donde se comía y se bebía, ¿verdad? Y otras personas que oficiaban o intermediaban en esos banquetes y en ese tiempo sagrado. Ahora, ¿qué ocurre con los primeros cristianos, todos judíos? El culto se caracterizaba de forma universal por dedicar a la divinidad un lugar sagrado. Como hemos dicho, unos tiempos sagrados, unos banquetes sagrados, donde se celebraban sobre todo los acontecimientos que habían dado comienzo a la fe de esos grupos o fundaciones y a las tradiciones posteriores, ¿verdad? A través de esos años y esas personas mediadores del culto, para que ese culto, esa ceremonia fuese aceptable a la divinidad o a ese Dios. Gloria al Señor. Aquí solamente digamos, reflexionar acerca del hecho que, según entendemos nosotros, y aquí es teología, pero entendemos así, estaba habiendo un cambio. El cambio no se dio así de golpe, aunque los hechos divinos así se dio. Cuando Jesús murió en aquella cruenta cruz en el monte de los Gólgota o de la calavera, fue un hecho divino. Y se nos relata que la gran cortina, gruesa cortina que dividía el santo de los santos, o el lugar santísimo, del lugar santo donde ofrecían los sacerdotes incienso, estaba el candelabro a la izquierda, a la entrada, a la derecha el pan de la proposición. Todo eso tenía que ser cambiado diariamente, y una vez al año, como sabemos, el gran sumo sacerdote pues entraba en el día de Yom Kippurín, para entregar la sangre de los sacrificios. Y donde no había, bueno, en el templo sí había una abertura que había hecho Salomón,
donde había un poco de luz solar, podía haber un poquito. En el tabernáculo original, Dios le ordenó a Moisés que no hubiera luz, solamente la lucecita que tenía que entrar el sumo sacerdote para ver y no tropezar, y hacía su ceremonia, gloria al Señor. Pero eso había sido roto divinamente, según el testimonio evangélico. Por lo tanto, ya el hecho ocurrió. Ahora, para que los judíos creyentes en Yeshua fueran asimilando que estaba habiendo un cambio, ¿verdad? No de ley, pero sí en ley, una parte de la ley que conlleva lo sacerdotal y lo sacrificial, es decir, la casta de arónica y los sacrificios cruentos, y también de la harina, etcétera, y el aceite y la sal, todo eso iba a ser quitado para poner otro sistema mucho mejor. No es que será falso, no lo había hecho Dios, sino que era mejor. Mejores sacrificios, mejor sacerdocio, mejor todo. Gloria al Señor. Dios mejorando, ¿verdad? Nunca criticando, como algunos hacen. Sutilmente a veces, gloria al Señor. Pero efectivamente había un cambio ahora de la Torá, sustituyéndosela por la Torá de Masías. La Torá de Moisés éticamente viene de Dios, esa es eterna, pero hay una ley ceremonial donde está el sacerdocio, los sacrificios, que fue quitada, ¿verdad? Por eso es la Torá del Mesías. Torá que, como dicen algunos rabinos en la Edad Media, incluso ya muy antiguos, tendría que comprobarlo, pero ya en la época de los Amoraim, no sé si los Tanaim, los primeros que fueron conformando luego lo que conocemos como la Mishnah y los comentarios de la Gemara, el Talmud, etc. Ellos decían que cuando viniera el Mesías, esta Torá que conocemos ahora y que ellos conocían, pues no iba a servir para mucho, porque el Mesías iba a traer una Torá muchísimo mejor, simplificada incluso para que los goín pudiéramos acceder de una manera más fácil a la Israel de Dios. Gloria al Señor. Y nosotros entendemos que eso ya ha sido hecho. Nosotros no somos ciudadanos de segunda, de un Israel terrenal, o no somos ciudadanos de primera, por la gracia y la sangre del Cordero. No tenemos que introducirnos en un grupo no ágido para que nos den trocitos de pan, con todos los respetos debidos, porque hay gente que busca a Dios por todos lados y eso es hermoso y hay que aplaudir eso, ¿verdad? Pero nosotros, los que ya conocemos a Yeshua, a Jesús como el Mesías, como el enviado de Dios para Israel y para toda la humanidad, no tenemos necesidad de retroceder a lo antiguo, a lo viejo, que ya se va deshaciendo. Nos ha traído una nueva, renovada Torá en el Mesías. Aleluya. Por lo tanto, ahora ellos estaban comprendiendo qué hacemos con el templo. Jesús dijo, y no hace mucho, puede ser comentarios de los ancianos y apóstoles, que iba a ser derribado. Entonces, ¿qué va a ser del judaísmo? Y ahora bien, ¿qué hacemos nosotros? Poco a poco fueron entendiendo, e incluso la carta a los hebreos, que fue escrita antes del 60 de la instrucción, más o menos 65, 66, prácticamente ya comenzando la revuelta de los celotes que arrastraron a prácticamente la mayoría de los judíos de Israel a una destrucción, una desgracia inmensa que todavía la están lamentando. Gloria al Señor. Entonces vemos que se puede hacer del lugar sagrado una idolatría. Sí, en los tiempos de Jeremías el profeta exclamaba, ¿no? Aquello de templo, 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 ¿no? Pero hoy día ya no es necesario. Ahora ellos fueron entendiendo que el templo de Dios era la propia comunidad. Gloria al Señor. Y entonces ellos lo hacían en los hogares, especialmente, y cuando terminaba el sábado, porque ellos, hablando del tiempo, tenían varios tiempos. Los creyentes en Yeshua, en Jesucristo, los primeros, guardaban el sábado,
que Jesús les enseñó a cómo hacerlo. He ahí la disputa. Jesús nunca puso en duda el sabbat como mandamiento sagrado, el cuarto santo mandamiento, sino Jesús quería que los mandamientos llegaran a ser santas encomiendas de Dios y convertidas en santas delicias para los creyentes, por el amor de Dios, gloria al Señor, y por el amor a Dios en Cristo. Entonces guardaban el sabbat y la fiesta, donde habían banquetes, generalmente, por ejemplo, en Pesaj, ¿no? Pablo las guardaba todas. Y recuerden que el buen maestro no solamente es el que enseña, sino el que da ejemplo. Y Pablo dio ejemplo, como los demás apóstoles, tanto a judíos como a no judíos, de respetar la fiesta del Señor, la fiesta de Jehová, como decimos generalmente el vulgo, ¿verdad? Y honrarlas. Gloria al Señor. Me avisa que tengo que recoger a mi nieto del colegio. Entonces tengo que darme prisa. Me juego el sueldo, hermanos. Bueno, hermanos, entonces tenían que aprender que el tiempo había llegado donde ellos eran el templo, gloria al Señor. Habían oraciones, habían cánticos, pero no habían oficiantes, no habían quien presidía, y normalmente era un colegio de ancianos, el presbítero, que se dice en griego, ¿verdad? La voz presbíteros, ¿verdad? De anciano. Concluimos pues ya el tiempo me apremia, que el culto primitivo cristiano se hacían oraciones, se cantaban himnos, seguían el modelo judío de la sinagoga, aun cuando participaban en banquetes, no obstante, a diferencia de otros cultos o asociaciones que existían en aquel mundo y en aquel Medio Oriente, ¿verdad? No tenían, como he dicho, ese espacio sagrado, gloria al Señor, ni había sacerdocio. Para ellos Jesús era su gran Melquisedec, y ya todo lo demás estaba por desaparecer, que ya desapareció espiritualmente para Dios, pero en la historia, al ser destruido el segundo templo por Tito en el año 70, en nuestra era común, ya no era posible más de la mitad de los mandamientos de la Torá. Gloria al Señor, porque todo la fe histórica de Israel es templocentraria, es decir, todo gira alrededor del templo, de los sacrificios y del sacerdocio arónico, ya muy correcto en aquel tiempo. Bendito sea el Señor, gloria al Señor. Aquellos que lo veían dicen, pero eso es un culto. Sí, era muy simple, por eso algunos podían decir, qué culto, ¿verdad? Ahora Jesús ocupaba efectivamente ese lugar central en el culto cristiano primitivo. Él era la razón, la motivación, no era la Torá. La Kavaná, lo que motivó el corazón, era el amor a Dios por Cristo, por haber hecho eso. Eso es lo que les motivaba para guardar los santos mandamientos. No era un porque sí, haz esto, no haga, haz esto, no haga. Mesías ya ha cambiado la dinámica ahora, gloria al Señor, de la adoración y el servicio a Dios, ¿verdad? Gloria. Ahora mismo ellos se constituían cuerpo del Mesías, cuerpo de Cristo. Él mismo, el Mesías, había sido constituido, nada menos, por el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como el lugar escogido por Dios para la adoración y el servicio al Eterno. No habría ahora ya que mirar hacia Jerusalén, sino hacia la cruz, hacia Cristo Jesús. Ahora ya a la cruz, bajamos a la tumba, ya no está, y nuestros ojos se dirigen al que subió a la diestra del Padre, el gran Melquisedec, que está intercediendo ante el Padre por los que se acercan a Dios, por medio de él. Gloria al Señor. Por eso no tenemos esas castas, ni queremos. Eso es nicolaísmo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Su banquete, pues su cena, eran esos elementos esenciales, como eran su cuerpo y su sangre, entre comillas. Jesús era, pues, el único sacerdote, repetimos, mediante el cual ellos podían acceder a Dios, al Abba, con ese sacrificio
que hizo él sustitutorio en la cruz del Calvario, había hecho posible el perdón de los pecados y había abierto el camino abierto hacia Dios, quedando el lugar santísimo superado, repito, al romperse aquella gruesa cortina de la separación de arriba abajo, entendiendo que Dios lo hizo. Todo era ahora por medio de Él y en Él. Así que lo que hemos visto en este capítulo es que los primeros cristianos tenían la convicción de que Yeshua, estaba íntimamente unido con el culto que daban. Jesús los había acercado a Dios y ofrecían sus oraciones a Dios por medio de Él, en las alabanzas, en todas sus expresiones de zoología, aparecía como digno de ellas, ¿verdad? Jesús, el Mesías, daba contenido y contexto al culto que tributaban. Era pues esa comida y esa bebida espiritual, la roca eterna de los siglos. Gloria al Señor que Dios había utilizado en el Israel histórico y ahora en aquellos que creían en su Hijo. Era bebida y comida verdadera, espiritual, pero siempre tenían eso en su corazón y en su mente como judíos, para la gloria de Dios Padre, el Padre, Abba Padre. Todo había salido, al fin y al cabo, del corazón amoroso del Padre, a quien daban gracias, y yo con ellos. Por tanto, estimados hermanos y amigos, aquí terminamos. El culto se dirigía a Dios por mediación de Jesús el Cristo. Dios les bendiga. Me voy rápido, rado y veloz, cual, ¿a dónde estás? Como si fuera un enloquecido cacharote o ballenote. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Un abrazo cordial en Cristo, en el amado. Shalom, shalom para todos.